En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos tu Santo Espíritu para que nos ilumine, para poder dar y recibir lo que tú quieres en esta mañana, para poder transmitir y recibir todo lo que tú nos inspiras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, buenos días a todos. El tema, como todos los temas, son muy parecidos, ¿verdad? María en sinodalidad. Estos temas los vamos a poner en internet también, para que el que los quiera tomar de allí, pues pueda tomarlos. En este caso, yo me centré en el núcleo de la jornada, ¿verdad? Como que teológicamente, pues hablar un poquito de la relación de la Virgen con la sinodalidad, pero específicamente no de otros temas aparte, sino eso. Entonces, podemos decir que en este momento la Iglesia ha dado un paso muy importante, que es hacer algo como una renovación muy grande, muy profunda, que viene ya desde el Vaticano II, una manera de participar más plenamente todos los fieles, de que todos se sientan llamados, que se sientan con una dignidad común por ser bautizados, y no simplemente como unos niñitos que están allí sentados y que el Padre dijo esto y ya, sino como que todos tienen una dignidad en la Iglesia por ser bautizados. Entonces, la sinodalidad es esa participación de todos con interés, con ganas, no solo porque me están obligando a hablar, sino porque yo quiero decir algo, yo siento ciertas necesidades, yo he sufrido cosas, yo creo que habría que hacer esto y lo otro. O sea, todos tomar en cuenta a todas las personas en su opinión, en diálogo, ¿verdad? Comunicación, comunión. Y como en general la Iglesia siempre se va renovando a lo largo de su historia, siempre de alguna manera se renueva, aunque uno no se dé cuenta. Aunque las personas más tradicionales no se dan cuenta que la Iglesia se está renovando, y ellos mismos, aún manteniendo ese sentido muy tradicional, también se están renovando. Y es porque el Espíritu siempre logra hacer cosas. Y en este caso podemos decir que, como dice San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, Dios es donde nosotros somos, ¿verdad? Estamos allí. Y toda renovación tiene que ver con volver a Dios, volver como a descubrirlo, volver a entender cuál es el sentido de nuestra vida en relación con Él. Y así, la Iglesia toda también tiene que volver a redescubrir cuál es su vocación profunda. ¿Para qué existe la Iglesia? ¿Para qué? Y por eso, cada vez las estructuras que se van formando llegan a ser un poco como cáscaras, como cuando las chicharras cambian de la piel, ¿verdad? Y se queda la cáscara allá, pero adentro sigue el ser y luego sale renovada, ¿verdad? Y así le pasa muchas veces a la Iglesia. El Espíritu va volviendo a mover, a suscitar, y nadie puede escapar de este sentido de movimiento profundo, nadie. El que crea que ya lo sabe todo, pues está equivocado simplemente. Y más la persona profundiza su camino hacia Dios y como que se ve más pequeño, como que le falta. Entonces dice, necesito renovarme más, necesito conocer más, necesito acercarme a Dios. Y en el fondo, nosotros, cada uno de nosotros, ha recibido el bautismo, somos bautizados, y en ese bautismo Dios ha sido nombrado sobre nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa es la gracia original de cada uno. Entonces, cuando hablamos de renovación eclesial,
estamos hablando también de renovación personal, cada cual de su propio bautismo, de su propio sentido de ser bautizado. ¿Qué sentido tiene el hecho que yo soy bautizado? Todo lo que yo hago de Dios en la iglesia se basa, se apoya en mi ser bautizado. Todos los sacramentos que se viven, si no soy bautizado no los puedo hacer, no los puedo vivir. Entonces todo lo que se hace en la iglesia es porque uno es bautizado. Y en este tiempo el Papa Francisco ha querido resaltar este camino de sinodalidad. Ha sido su esfuerzo, su voluntad. No es un invento de él, sino es seguir poniendo en práctica el Concilio Vaticano II, que se ha quedado un poquito adormecido en muchos aspectos. Se ha aplicado, pero no tan plenamente como se deseaba en aquella reunión de obispos del mundo entero. Entonces, ¿cómo se renueva la iglesia? Cuando recupera su frescura, su carisma, cuando vuelve a establecer relaciones con la divinidad, cuando se despoja de cosas que son en un momento dado ya son como un peso, que no les sirven casi para nada. Es todo un esfuerzo de seguir adelante. Ahí está el documento de la sinodalidad, hay bastantes cosas que se han escrito y es bueno que cada uno pueda acceder. En la página del Vaticano está la sinodalidad en la vida y en la misión de la iglesia, que es como el documento base para arrancar, ¿verdad? Dice: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio. Fíjese, este es el compromiso programático propuesto por el Papa Francisco, que toda la iglesia viva ese camino de sinodalidad. Y, como decíamos, tomar seriamente a cada miembro de la iglesia, hasta el más pequeño. Incluso en lo de la sinodalidad se plantea dialogar con personas fuera de la iglesia, con personas que no están, con otras creencias, con mucha gente, para preguntarles qué opina usted, qué piensa de la iglesia, cómo ve el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué elementos fundamentales habla la sinodalidad? Son tres ideas que se han manejado, que se habla: comunión, participación y misión. Esa es como la base de los conceptos de la espiritualidad de la sinodalidad. Y también se habla de caminar juntos, dialogar, compartir. Vamos caminando como iglesia. Todos tenemos que acompañarnos, aceptarnos los unos a los otros y saber que estamos en un objetivo común. Queremos ir hacia Dios, pero solos no podemos, porque solos no llegamos muy lejos. También es muy importante entender que el Espíritu Santo es quien está suscitando todo este movimiento. El Espíritu, desde que Cristo vino, llegó Pentecostés y se formó el movimiento definitivo de la iglesia, y el Espíritu sigue trabajando en cada miembro, en cada sacramento, en cada oración que uno haga, en todo lo que uno cree, busca, siente. El Espíritu está trabajando, pero también está trabajando en la iglesia en su conjunto, en los sínodos, en los concilios, en todo lo que la iglesia hace, el Espíritu está trabajando. O sea, hay que tomar muy en serio esa acción del Espíritu Santo. Y dice que María, Madre de Dios y de la iglesia, reunía a los discípulos para invocar al Espíritu Santo, y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Acompañe la peregrinación sinodal del pueblo de Dios, indicando la meta
y enseñando el estilo hermoso, tierno y fuerte de esta nueva etapa de la evangelización. Entonces la Virgen está implicada en esta nueva etapa porque ella estuvo implicada desde el comienzo en la iglesia. Cuando llegó Pentecostés, María estaba allí junto con los discípulos. Entonces, de estos tres elementos teológicos de la espiritualidad, la comunión, ¿qué quiere decir la comunión? Pues, ¿dónde tiene su origen la comunión? En Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la fuente de la comunión. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Imagínense una comunión tan fuerte que es un solo Dios en tres personas. Un misterio que no podemos entender nunca al 100%, pero que nos es propuesto por la Iglesia, por la fe, y que siempre será para nosotros como un reto, porque siempre podremos sentir que nos falta, que no hemos llegado a esa comunión, pero que tenemos un llamado. Y el Evangelio de Juan dice: yo y el Padre somos uno. Jesús hablando, ¿verdad? Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho estas cosas estando entre ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo les he dicho. Fíjense cómo es: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué produce la comunión? La comunión produce vida. Cada ser humano aspira a una felicidad verdadera, duradera, y que no se le quiten más nunca. Todo el mundo aspira a eso, ¿verdad? Pero muchas veces quedamos sometidos a felicidades más basadas en el mundo, en las cosas materiales, en el prestigio, en la fama, o en muchas cosas que no las inventó Dios, sino que las inventa el ser humano. Entonces, sin embargo, Dios sigue atrayendo al ser humano en su profundidad, porque como fuimos hechos a su imagen y semejanza, no podemos sentirnos llenos sino cuando encontramos a Dios. No hay otra forma de sentirnos llenos. Y por eso la comunión es el llamado que Dios nos tiene a cada uno. Y en la iglesia se nota cómo le damos valor a la Eucaristía, que le llamamos comunión. Ahí está Cristo dando su cuerpo y su sangre, y todos nosotros cuando comulgamos, cuando vamos hacia Él, nos hacemos un solo cuerpo con Él. Entonces, como el culmen, lo más grande de la comunión en la iglesia está en la Eucaristía. Y por eso aquí dice en el Catecismo que la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador, que viene de la Gaudium Spes y está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto significa que nadie puede estar como realmente estable en su vida. Siempre vamos a estar un poco inestables. Incluso, aunque estemos en la iglesia, que ya cumplimos todo, vamos al grupo, vamos a aquello, vamos a lo otro, pero nunca vamos a estar realmente al 100% estables. Siempre vamos a desear, anhelar una comunión más grande, más profunda, más plena. Porque ese llamado de Dios justamente es ese amor que Él tiene, que Él es, y que nosotros anhelamos, porque lo único que nos va a llenar realmente es el amor, no es otra cosa. Y lo dice San Pablo también, dice que
de la fe, la esperanza y el amor es el más grande, porque la fe va a llegar un día que no nos haga falta. La esperanza ya habremos llegado donde esperábamos llegar, pero la caridad, el amor es lo que va a quedar. Entonces nosotros como seres humanos, como iglesia, estamos siempre en esa búsqueda de esa comunión que nos lleva también a la comunión con el prójimo, porque la comunión con Dios nos orienta inmediatamente, nos impulsa, nos anima a comunión con el prójimo. Y en la medida que hacemos más comunión con nuestro prójimo, somos más felices. Así es la vida. Si uno se la pasa peleando, rompiendo, no va a ser feliz. Pero si uno cada vez va encontrando espacios de comunión donde se da cuenta, permite que otras personas se expresen, existan, y no los aplasta, no los corta, o tampoco a uno lo cortan, lo aplastan, ¿verdad? Lo oprimen. Uno va a ser más feliz porque uno va a estar ayudando a los demás también a encontrar esa comunión. Entonces vamos caminando juntos. No quiere decir que, solo los del grupo mío son los que yo voy a caminar. No, el cristiano camina con todo el mundo. La mayoría de la gente con la cual camina ni están en la iglesia. La mayoría y tiene que estar ahí con mucha gente todos los días, con alguien. Entonces el cristiano tiene que crear comunidad, crear comunión en donde esté. Y con respecto a la Virgen vemos algo que es fundamental, que es la encarnación del Verbo de Dios. ¿Cuál es la comunión más grande que ha existido en la iglesia? La del Verbo de Dios. Es una relación, ¿verdad?, donde la persona del Verbo se hace hombre en el vientre purísimo de la Virgen. Entonces, no vamos a encontrar en la iglesia una persona que viva mayor comunión que la Virgen María. Si queremos preguntar, si queremos saber de Cristo, no vamos a encontrar nadie que sepa más que la Virgen, aunque haya estudiado mucho, aunque sepa mucha teología, ella va a saber más, porque imagínense, la madre del Verbo, ¿verdad? Entonces, a partir de esa comunión es que surge la iglesia. La iglesia no puede surgir sin esa encarnación, sin esa comunión de la Virgen. Por eso ella siempre va a ser madre de comunión, siempre va a producir, va a llamar. Cuando dice ella es nuestra madre, bueno, imagínense, ¿qué quiere una madre? Que todos los hijos estén juntos, no quiere dividir. Entonces, la Virgen María es la persona que vivió la comunión más profunda, plena y perfecta de todos los cristianos. Llena de gracia, pues, ¿qué significa? Que en ella no hay pecado, pues no hay división de Dios. Si está llena de gracia, está llena de la presencia de Dios. Entonces, de ahí en adelante, esa persona permite, pues, no solo con la gracia que ha recibido, sino que ella como persona se involucró en esa comunión divina. Ella participó de verdad. Toda la iglesia, pues, todo por obra del Espíritu Santo, todo viene con esa realidad encarnacional, ¿verdad? Con esa realidad de comunión entre el Espíritu y la carne, entre lo posible. Cuando comulgamos, comemos un pedazo de pan, pero es el cuerpo de Cristo. Se hace posible acceder a la divinidad por medio del sacramento. Entonces, la comunión que Dios quiso fue tan profunda que se hizo carne, se hizo hombre. Y esa mujer en la cual se hizo hombre es la Santísima Virgen María. Entonces, la Virgen, si queremos hablar de sinodalidad o de renovación eclesial, pues seguramente que ella va a ser la capitana para eso. Ella va a ser la primera que nos va a decir, estoy de acuerdo, sí, está bien, que nos va a enseñar qué hay que hacer. Y de ahí en adelante, el objetivo de la iglesia básico es la recuperación de la comunión con Dios. Estamos en pecado. Por eso el anuncio del querigma siempre habla de el amor de Dios, de Cristo murió por nosotros y que nos ofrecen un reino donde vamos a ser felices,
pero tenemos que dejar el pecado. Y eso se nota en el bautismo, cuando hacemos la renuncia al mal y volvemos a renovar nuestras promesas bautismales. Y eso lo tenemos que hacer todo el tiempo, en nuestra vida, todos los días. No crea que es una sola vez. Por eso el bautismo es un agua viva, no es un agua muerta, no es una foto que está ahí, no, una velita guardada ya amarilla, no. El bautismo es un agua viva que sigue viva en cada uno de nosotros, nuestro bautismo. La Virgen no solamente recibe una gracia y se llama llena de gracia, sino que ella en el Evangelio de Lucas, al final dice, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Significa que ella, como persona única, libre, original, ser humano, imagen y semejanza de Dios, responde con su libertad, con su voluntad, con su inteligencia, con su conciencia a Dios, involucrándose. Crea una alianza, crea un compromiso, siendo una muchacha joven. Sin embargo, ese involucrarse de la Virgen es tan profundo que no tiene ninguna sombra, ningún resquicio de duda, y allí se instala definitivamente Dios. Ahí se instala Dios para siempre. Y por eso nuestra iglesia tiene la presencia de Dios, porque comenzó allí. Entonces, participar, a Dios no le gusta si Dios hace una fiesta, ¿verdad? Usted cuando lo invita a una fiesta, viene un amigo, ¿verdad? Y va usted y se sienta en una silla por allá, ponen una música y usted se queda sentado. Dan una cervecita, usted, no, yo no tomo. Y comida, no tengo hambre. ¿Qué le parece? ¿Cómo se siente el de la fiesta? Entonces, si Dios nos llama a estar con Él en comunión y usted no entra allí, no se siente como persona, en el fondo, pues, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? A veces pensamos que Dios quiere que nos portemos bien, que hagamos esto, que vayamos a misa así, que seamos más perfectos que Él, ¿verdad? Y quizás eso no es lo que Dios quiere. Quizás Él quiere que seamos amigos de Él, que no es tan, que quizás no se sabe bien cómo se escribe, pero Dios también se aburre de nosotros. Dice, pa' santo yo, dice Él, ¿verdad? Pa' santo yo. Entonces, nadie puede ser más santo que Dios, ni que la Virgen. Entonces, por eso, la participación también implica reconocer nuestra falta, reconocer nuestros errores, ¿verdad? Nuestros límites, y darnos cuenta de que siempre necesitamos más, dar más, o sea, involucrarnos más con Dios. Si no, no vamos a lograr nada. Y por eso, en la parábola de aquella gente que invitaron a la fiesta y al final no quisieron ir, y después invitaron a todo el que andaba por ahí por la calle, y después dicen que encontraron a alguien, dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Y después lo sacaron para afuera, porque aquel hombre no se puso en la fiesta, pues se quedó como aparte, ¿no? Dios no quiere, Dios quiere que todo el mundo participe, eso es lo que Dios quiere. Si Él nos creó a su imagen y semejanza, fue para que seamos sus amigos, para que de verdad estemos con Él, si no, Él se va a sentir frustrado. ¿Para qué yo hice esta gente? Entonces, por eso la participación en María podemos verla muy interesante, porque la Virgen estaba ahí, una muchacha joven, se quedó escuchando y dice, ¿y cómo va a ser eso? Yo no conozco varón. Y después, aquí está la esclava del Señor. Imagínense, ¿qué le parece? ¿Cómo alguien puede ganarse a María en participación? Muy difícil, ¿verdad? Que uno diga eso. Uno dice, yo soy consagrado, bueno, pero esclava del Señor, imagínense, ¿no? Eso es. Entonces, al final, la Virgen se va de una vez a ver a su prima. Ella no se puso que si voy a ir allá, no, se fue para allá y, que mi prima está embarazada, yo voy a ayudarla. Eso es todo. Entonces, no podemos encontrar una persona que se haya involucrado más en la iglesia, en la gracia de Dios, que la Virgen María.
Entonces, si queremos saber qué es la participación, miremos a la Virgen. Imagínense, ella, siendo una mujer pues privada, digamos, una persona, una muchacha, se convirtió en la madre del Mesías. Imagínense lo que implica eso para una persona, a nivel histórico, a nivel espiritual, a nivel de todo. Ya ella no va a ser una persona privada, más nunca. Y luego, en la participación de ella, también quedó como la madre de la iglesia, es decir, que no solo cuando su hijo se muere y se va para el cielo, sino que Dios le sigue pidiendo que siga entrando, involucrándose. Y si ella no se hubiese involucrado con nosotros, nosotros no sintiésemos que ella es nuestra madre. Y todos sentimos que ella es nuestra madre. Y una madre está involucrada de tal manera con sus hijos, que eso es algo ya como un misterio demasiado grande, pues, que está en todo, en la naturaleza, en los animales, en todas partes. Entonces, por eso la Virgen, en su persona, se involucra como madre, como persona, como creyente, como mujer, como todo. Y lo hace con esa libertad porque ella no tiene pecado. Ella no tiene pecado, entonces ella no tiene, como decir, rabo de paja, pues ella se va y sigue y se involucra y se crea esa nueva alianza donde ella no se echa para atrás, sigue en esa nueva alianza. Incluso en el momento más duro de su vida, que fue en la cruz de su hijo, María quedó totalmente involucrada, porque ella, una madre, pues, ¿cómo va a estar, no sentir, no vivir en carne propia lo que le está pasando a un hijo? Y además de eso, ella era una mujer sin pecado. Entonces, la manera de involucrarse ella, de participar de la pasión de Jesús, fue única. Y ese es el modelo de participación para toda la iglesia. ¿Cómo debemos participar del misterio de Cristo? Amándolo, acompañándolo, queriéndolo como persona, y en eso la Virgen nos va a ayudar. Ella nos va a ayudar. ¿Quién más nos va a ayudar en eso? Y además, renunciando al pecado, porque Cristo murió por nuestros pecados, y de esa manera el involucrarnos y el participar va a producir los frutos que Dios espera de nosotros. Entonces, cuando hablamos de sinodalidad, hablamos de comunión, vamos a caminar juntos, vamos a buscar la unión con Dios, con los hermanos. Luego viene participación, que también implica reconocer nuestras faltas y pecados. Y después viene la misión. Una vez que tú has recibido la fecundación de Dios, que te ha limpiado, que te has dejado las cosas, ¿qué te queda? Dar fruto. Y por eso la Virgen es el mejor modelo. ¿Cuál fue el fruto de la Virgen? Jesús. ¿Quién se la va a ganar a ella? Nadie. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Dar frutos para la vida eterna. A veces nos aferramos a algo, nos peleamos con alguien, y eso, ¿para dónde nos va a llevar? ¿Para la eternidad? No. Entonces demos frutos para la vida eterna, porque hasta cierto punto podríamos decir que la primera misión de nosotros es llegar al cielo, aunque parezca mentira, porque uno a veces se cree tan salvado que tiene que salvar a todo el mundo y no reconoce sus faltas ni nada. Y fíjese que la Virgen de Coromoto, cuando se aparece, dice: vayan a echarse el agua en la cabeza, donde los blancos, para poder ir al cielo. Eso es lo que nos dice. Nuestra misión es, y lo decía hoy la lectura, Dios quiere que todos los hombres se salven, que toda la gente se salve. Eso es lo que Dios quiere. Entonces nuestra primera misión es llegar al cielo, mire, no es otra cosa. Uno no puede ser más santo ni que la Virgen, ni que Cristo, ni nada. Entonces la humildad es justamente ese anhelo de ir al cielo. Ese es un acto de humildad. Sería muy triste que uno llegó al cielo, ayudó a mucha gente, fue una persona muy misionera, muy tal, y le dice: no, usted no puede pasar.
y uno mira así por la ventana, todo el mundo bailando, comiendo. Entonces, en ese sentido, la misión no se aparta de nuestro camino de conversión. O sea, yo no puedo hacer más cosas de lo que significa mi propio camino de conversión y de renuncia al pecado. Yo no puedo renovar la iglesia si no renuevo mi propio bautismo, si no renuevo mi propia vida cristiana. Y el ejemplo de María está muy claro, porque ella era llena de gracia y ella vivió todo, pero ella ya estaba en el lado de la salvación, ella no estaba del otro lado. Entonces ella sufrió, pero nunca tuvo como esa duda, digamos, de perderse. Y solo lo que vivió fue sufrimiento por el pecado que hay en el mundo, por el mal, pero no porque ella misma fue víctima de ese pecado. Ella misma no cometió pecado nunca. Entonces, la misión en el fondo está ligada a la cruz de Cristo, porque si Cristo murió en la cruz, no fue por casualidad, fue para darnos la salvación. Entonces nuestra misión está ligada a esa salvación que Cristo nos va a dar. Y la Virgen se involucró en esa obra de Cristo, de su Hijo. Tanto así que con tanto dolor, en el momento de la cruz, el Hijo le da una nueva misión y definitiva. Ahí está tu Hijo, le dice. Y al Hijo le dice, ahí está tu madre. Y nosotros, esta es la madre de la iglesia, y eso hace pocos años, pues el Papa Francisco lo puso como memoria obligatoria el lunes después de Pentecostés. María, madre de la iglesia, que era la de la Marialis Cultus, el Papa Pablo VI, que ya lo había dicho. Y por eso la misión de María sigue por todos los siglos. ¿Y cuál es la misión de una madre espiritual? Hacer que la obra de Cristo, de la cruz, se haga realidad, se haga acontecimiento en cada uno de nosotros, que no sea solo una teoría, sino que sea verdad, que uno no hable tanto de Cristo es el Redentor, sino que lo viva, de manera que no se frustre esa sangre de Cristo, ese sacrificio no sea en vano. Él murió por cada uno de nosotros, porque quiere que vivamos en comunión con Dios. Entonces, volvemos un poco a esa circularidad de la Santísima Trinidad. Comunión, participación y misión. ¿Pero misión para qué? Para llamar a la comunión, para buscar más gente a la comunión, para buscar la oveja perdida, para buscar el que está lejos. Ese es el movimiento de la iglesia. Es una circularidad, como el corazón, que el corazón bombea la sangre, ¿verdad? Va por todo el cuerpo. ¿Y qué sangre bombea el corazón? ¿De dónde le sale? La misma que bombeó, él le regresa y la vuelve. Si no regresa, no puede bombear más sangre. Entonces así trabaja Dios. Es un misterio. La Santísima Trinidad, la iglesia, y el agua del bautismo es así. ¿Cómo puedes renovarte tú en tu bautismo? Bueno, haz un jacuzzi de tu bautismo y métete ahí, porque es agua viva, no tengas miedo. Cuando vamos a Guanare, bueno, una de las cosas que hemos hablado y que posiblemente haya que desarrollar, la gracia bautismal. Vamos a Guanare a renovar nuestro bautismo. Eso sería espectacular, ¿verdad? Una buena pues motivación. Entonces, ¿para qué vamos a renovar la iglesia? ¿Para qué vamos a caminar en sinodalidad? Para acercarnos más a Dios, para que la obra redentora de Cristo suceda en nosotros, para que dejemos el pecado, para que nos llenemos de la esperanza de Dios, del amor, de la caridad, para que dejemos las obras de las tinieblas, para que si chismeamos todos los días, bueno, mañana chismeo un poquito menos, y así vamos. Si nos da rabia esto, bueno, siempre nos va a dar rabia, pero por lo menos vamos mitigando las cosas, la reacción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que lleguemos a ser plenamente? Hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios. La dignidad de los hijos y de las hijas de Dios. Eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere la iglesia, y eso es lo que todos nosotros debemos anhelar en lo más profundo. Entonces, como conclusión, que
Cristo sigue su obra adelante por la acción del Espíritu Santo, y que en este momento de llamado a sinodalidad es un gran momento. De paso, yo he estado en varias partes en el mundo y no crean que la cosa es muy fácil, porque hay incluso lugares donde no lo han, donde están en contra, o sea, hay muchas cosas que están pasando. Y por eso, pues, el que logre tener una gracia de entrar en este camino, pues que lo haga en nombre de todos los demás, aunque otros no lo hagan, porque esto es un momento de Dios, un momento del Espíritu, que nos va a llevar a una iglesia más sencilla, más profunda, más comunitaria, y que va a permitir posiblemente que la iglesia no se acabe, porque la iglesia se va a derrumbar de muchas maneras, y ya lo está haciendo. Pero este camino va a ayudar a que se mantengan como más comunidades, más amistad espiritual, y permita seguir adelante. Con la Virgen seguimos caminando, nuestro amor a ella sigue vivo, sigue activo, ¿verdad? Y sabemos que ella desde el origen ha estado llena de gracia, inmaculada, ha sido Dios que ha decidido eso, y ha estado, bueno, en la encarnación del Verbo, el nacimiento, en la vida pública de Jesús, en Pentecostés estuvo cuando la iglesia, en la cruz también, en Pentecostés cuando la iglesia definitivamente salió al mundo, ¿verdad?, a la luz, y también sigue como madre espiritual actualmente. La Virgen sigue con nosotros, caminamos con María, así como vamos en la Divina Pastora, vamos en sinodalidad con María. Ahí nosotros vamos, ya estamos caminando con ella desde hace tiempo. Nunca podremos, ni debemos, ni queremos sacarla de la iglesia. Una iglesia sin la Virgen no es una iglesia completa, le falta algo. Entonces, todos los planes que hay, todos los esfuerzos que hagan, todas las cuestiones, pues mire, si no involucran a la Virgen allí, no va a tener mucha fuerza. Una iglesia con la Virgen, ella es fiel, madre de la iglesia. Ella quiere que entremos en la plenitud donde ella vive, en la plenitud de gracia donde ella está. Ella sabe dónde está. Ella será siempre la más humilde servidora, la más fiel, la más participante del misterio divino, la más redimida y salvada de todo. Clara luz de esperanza para todos los que vamos caminando en este valle de lágrimas, pero con el corazón puesto en el amor infinito y misericordioso de Dios. Ese es lo hermoso de la Virgen, ¿verdad? Caminemos en sinodalidad con María hacia donde el Señor nos llama. Que María, Madre de Jesús y Madre nuestra, nos acompañe en nuestro alegre caminar como iglesia en comunión, participación y misión. Amén.